Este episodio es patrocinado por Ledn, una firma de alcance global que ofrece una suite de servicios que te permiten generar intereses en Bitcoin y dólares, así como también solicitar préstamos en dólares. Además, cuentan con un tipo de préstamo llamado B2X que te permite utilizar tus Bitcoins depositados en Ledn para obtener un préstamo en dólares y poder comprar el mismo monto en Bitcoin. También puedes obtener un préstamo respaldado en Bitcoin en menos 24 horas para obtener liquidez sin necesidad de vender tus Bitcoin o satoshis. Ledn es la primera empresa en la industria de los ahorros y créditos de activos digitales que ha implementado una autenticación de prueba de reservas. Esto se lleva a cabo por uno de los top 25 contadores públicos en Estados Unidos. Lo anterior nos da a todos los clientes de Ledn la tranquilidad de que nuestros Bitcoin y USDCs están siendo contabilizados correctamente hasta el último satoshi y hasta el último centavo. Si eres holder de Bitcoin y quieres ganar más satoshis, te invito a abrir tu cuenta en Ledn. Usando mi enlace de afiliado adiosatujefe.com/Ledn, podrás obtener $25 en la stablecoin USDC al tramitar tu primer préstamo desde $500. Por último, te invito a revisar las tasas de interés vigentes tanto para las cuentas de ahorro como para los préstamos en su página web ledn.io. ledn.io. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión les voy a compartir algunos comentarios sobre lo que estoy viendo en la cadena, en la blockchain de Bitcoin. Porque, ha sido un tema muy caliente en las últimas semanas, ¿no? De hecho, todo lo que va de este año. Entonces, creo que vale la pena echarle un vistazo a las métricas de la cadena, ya que nos dan mucho, un insight, ¿no? Mucha idea de para dónde vamos, con no nada más en el tema del precio, sino en general en el comportamiento de este activo. Y te comento que esto que estoy haciendo lo estoy haciendo en Glassnode, que es pues una herramienta que yo utilizo para poder analizar toda esta información. Tiene un costo, ¿sí? Es una membresía que mensualmente tienes que pagar, ¿no? Pero la ventaja de esto es que pues lo puedes hacer también gratis. O sea, mucha de la información es gratuita, pero ya si tú quieres pues tener un poco más de información, ¿no? Desbloquear otras pues métricas con mayor detalle, tiene un costo de $39 mensuales. Pero también tienen una newsletter semanal que yo ya he mencionado por ejemplo, en el grupo de Telegram de Adiós a tu Jefe, que me gusta mucho. Pienso que es, si no la más completa, una de las más completas que existen, y esa información es gratuita y usan la misma información de sus métricas, de todos sus gráficos, indicadores, etcétera, para pues tomar esa información, esos datos y transformarlos en insights. De hecho, así se llama la newsletter, se llama Glassnode Insights. Te voy a dejar el enlace acá abajo por si te gusta suscribir. Esa está totalmente en inglés, pero creo que vale muchísimo la pena si estás metido en todo este rollo, ¿no? Porque, puedes deducir bastantes cosas de ella. Y vamos a ver las gráficas, si te parecen bien. De entrada vemos, estoy viendo aquí la cantidad de direcciones activas, es decir, cuántas direcciones están vivas al día de hoy. Y vemos que la cantidad de direcciones activas tuvo una reducción importante en mayo, cuando vino una corrección de más del 50%, ¿no? Durante mayo, junio, julio. Y a partir de julio comenzó otra vez a subir. Los niveles en los que están ahorita esta cantidad de direcciones activas se parece más o menos al rango que tuvimos en mayo de 2020, por ahí. Esto pues nada más nos indica cómo está en cuanto al uso, ¿no? Qué tanta actividad hay en el número de cuentas. Ahora, si nos vamos a ver cuáles son este drill down, un poquito más de zoom sobre las direcciones que no tienen cero, o sea, que tienen más de un
más de cero, vamos, en su saldo. Vemos que ha subido, bueno, tuvo una subida muy importante a partir de julio 2020, y ese crecimiento fue muy acelerado en los primeros meses de 2021. Después tuvo una corrección igual en mayo, pero esa corrección realmente es muy pequeña en comparación a lo que veníamos creciendo. O sea, esa reducción fue muy, muy chiquita y se ha mantenido estable durante todos estos meses, desde mayo hasta octubre, que es donde estoy grabando esto. Ahora, si hacemos no nada más las que tienen más de cero, sino las que tienen más de uno, que yo creo que es todavía más relevante porque eso nos dice cómo están los holders, ¿no? Bueno, nos permite inferir, ¿no? cómo está la gente. Y bueno, vemos que hubo igual un crecimiento de hecho, desde 2020, inicios de 2020 se empezó a subir bastante, y después vino una caída también importante en mayo, pero desde más o menos de junio fue donde hubo la caída más fuerte, a mediados de junio, pero desde ahí para acá ha venido subiendo bastante rápido, muy muy fuerte, y ya se encuentra en niveles similares a los que estábamos viendo por ahí de noviembre de 2020. Entonces, yo considero que esto es bastante alcista, ¿no? Es positivo, porque nos indica que la gente que está invirtiendo aquí en estos activos, bueno, en Bitcoin en específico, pues sigue aquí, ¿no? Y lejos de irse, sigue acumulando. Ahora, si nos vamos a los que tienen más de 10, vemos que ha venido bajando. Bueno, vino bajando desde que pues empezó el año, básicamente, desde finales de 2020 más bien, empezó a bajar fuertemente. Es decir, esto quiere decir que están tomando ganancias. Probablemente estas personas tomaron ganancias, y cuando vino la corrección en mayo, junio, volvieron a empezar a acumular. Entonces hemos visto una subida en la cantidad de Bitcoin que tienen las cuentas que tienen más de 10 Bitcoin, ¿no? Y bueno, esto pues en resumen nos dice que se sigue acumulando, ¿no? Ahora me voy a ver una métrica importante, que es la cantidad de Bitcoin que hay en los intercambios. Y bueno, pues si vemos de más o menos de marzo de 2020, fue el pico, que bueno, fue cuando se vino todo el tema de COVID, y ahí hubo una corrección muy fuerte en el precio que tocó los 3,000 por ahí, $4,000. Fue el bottom, ¿no? El piso que vimos durante esta corrección, de hecho, que comenzó a inicios de 2018, ¿no? Entonces, es el bear market, ¿no? En el bear market ese fue el piso, que fue por un cisne negro, tal cual, que fue el COVID. Y ahí fue donde hubo un pico en la cantidad de Bitcoin en los intercambios, ¿okay? Que era aproximadamente 3,117,000 Bitcoin. Y desde entonces empezó a bajar de manera importante. Tuvo un piso más o menos por ahí de abril de 2021, cuando había 2,5 millones de Bitcoin en los intercambios. Y empezó a subir cuando vino la corrección en mayo, y se mantuvo estable, y justamente a finales de julio empezó a salir nuevamente el Bitcoin de los intercambios, y ha seguido bajando durante todos estos meses. Y ahorita, cuando estoy grabando esto a inicios de octubre de 2021, el nivel de Bitcoin que hay en los intercambios es más bajo incluso que cuando estábamos en máximos históricos. El máximo histórico hasta el momento, que fue de $64,000. Eso es, desde mi punto de vista, muy alcista, porque nos indica que cada vez hay menos oferta de Bitcoin en los intercambios. Esa escasez invariablemente induce el precio, ¿no? Ley de oferta y demanda, tal cual. A menor oferta y mayor demanda, pues el precio tiene que subir. Incluso a menor oferta con una demanda constante, pues también el precio tiene que subir. Entonces ese es un indicador que pues, seguido checo para ver cómo está, porque nos dice bastante de hacia dónde se puede estar moviendo el precio, ¿no? Ahora, si nos vamos un poco más hacia atrás en la historia de Bitcoin, el nivel que hay ahorita en los intercambios es similar al que estábamos teniendo más o menos en septiembre de 2018. Es decir,
hace 3 años. ¿Ok? Nada más para que tengamos eso en mente. Y bueno, sin contar que bueno, durante todos estos 3 años se ha seguido minando Bitcoin, obviamente. Entonces, pues en realidad si tomamos en cuenta ese Bitcoin que se ha venido minando, pues en realidad es, o sea, el que estemos en los mismos niveles en los intercambios que hace 3 años, desde mi punto de vista, es bastante positivo. Y de hecho es una tendencia desde mi punto de vista ya que se ve, que te digo, desde marzo de 2020 empezó a bajar, como que ahí, o sea, de ahí para atrás, antes de marzo de 2020, el saldo de Bitcoin en los intercambios venía siempre subiendo, poquito a poquito, pero se venía subiendo siempre, históricamente subía. Pero desde ahí para acá, desde marzo de 2020 para acá, ha venido bajando, con sus altibajos obviamente, pero con una tendencia a la baja, ¿no? Por eso es que estamos en niveles actualmente de septiembre de 2018 y si esta tendencia continúa, pronto vamos a estar en los niveles que estábamos a inicios de 2018, que fue justamente cuando se vino la corrección del ciclo anterior, ¿no? De Bitcoin de 2017 que terminó por ahí de diciembre, ¿no? De ese año. Y fue cuando llegamos al máximo histórico de ese ciclo, que fue de $20,000 más o menos. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Desde mi punto de vista es muy, muy interesante y nos dice mucho de que pues la gente sigue acumulando y sigue sacándolo de los intercambios. Ahora, ¿este balance qué significa? Bueno, pues que es Bitcoin que está ahí a la oferta, está disponible normalmente. O sea, la idea es que si lo metes a un exchange es porque lo vas a comerciar, ¿no? Lo vas a comprar o vender. Lo vas a vender. Entonces, cuando vemos que hay una reducción en la cantidad de Bitcoin en los intercambios, pues indica que hay cada vez menos disponible para la venta, ¿no? Entonces, si llega más gente a querer comprar, pues va a tener que pujar hacia arriba en el precio para poderlo hacer, ¿no? Y esa es la explicación y por eso es tan importante esta métrica, ¿no? De la cantidad de Bitcoin en los intercambios. Ahora voy a poner otra métrica que se llama el famoso NUPL, que es la utilidad o pérdida no realizada. ¿Okay? ¿Esto qué me dice? Bueno, nos dice si la gente está en ganancias o en pérdidas, básicamente, en general, en total. O sea, de todo el Bitcoin que hay, que se ha comprado en la historia, con el precio que está actualmente, si estamos en pérdidas o en ganancias en promedio. Y ahorita estamos viendo que la gente tiene, con el precio actual de $48,000, $49,000, está en profit, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, bueno, pues la mayoría de la gente ha comprado más abajo, ¿no? Y bueno, incluso cuando venía la corrección de mayo, entre mayo y julio, y también julio de 2021, cuando tocamos un piso de 28,000 más o menos, la mayoría de la gente todavía estaba en ganancias y no vendió. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues la mayoría de la gente está aguantando Bitcoin, está holdeando, como decimos, porque tiene una expectativa de que el precio suba, ¿no? Entonces, por eso no lo venden, ¿no? Ahora, si estás viendo esto en YouTube, vas a ver que históricamente cuando llega al punto más alto, cuando se pinta de azul la gráfica, es decir, cuando el indicador llega a .75 o más, normalmente es cuando estamos ya en una fase de burbuja, ya en un nivel de precio que ya está muy caro, o sea, con base en la información en la cadena, y normalmente antecede a una corrección fuerte o el final del ciclo alcista. Entonces, en lo que va de este año, bueno, de hecho, de lo que va de todo este ciclo, todavía no llegamos a esos niveles. Lo rozamos por ahí cuando se llegó a $55,000, $60,000 en febrero o marzo, pero no llegó a superar esa marca de .75 y ahorita estamos por ahí de .55, o sea que hay un buen tramo para subir todavía en los próximos meses, ¿no? De acuerdo a toda esta información de la cadena. Entonces, bueno, eso también es alcista, ¿no? Y también voy a mostrarte el SOPR que hemos mencionado en otras ocasiones. El SOPR lo que hace es dividir el valor realizado de Bitcoin, es decir, el valor en el que se está vendiendo, entre el valor en el que fue
comprado. Entonces, básicamente nos dice si la gente está vendiendo en pérdidas o en ganancias. Y estamos viendo que en lo que va de 2021, de hecho desde noviembre de 2020, había estado por encima del 1, de la métrica del número 1, quiere decir que la mayoría de la gente que estaba vendiendo en promedio lo hacía con ganancias. Eso cambió cuando se vino la corrección en mayo, de mediados de mayo, y pues estuvo oscilando ahí, subiendo, bajando del número 1, pero en general la gente estuvo vendiendo en pérdidas durante mayo, junio, julio, y a partir de finales de julio empezó a otra vez entrar a superar el número 1. Quiere decir que en promedio la gente está vendiendo ahora en ganancias. Y ha habido algunos puntos en donde ha regresado, ha tocado nuevamente por debajo del número 1. Quiere decir que la gente de repente, cuando hay una corrección ligera, empieza a vender por pánico, lo que sea, y realiza pérdidas. Pero en promedio, en general, lo que hemos visto en el último mes es que la gente está en ganancias y está tomando algunas ganancias, ¿no? Y aún así el precio se ha mantenido constante. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una demanda suficiente para el precio, para mantener el precio en esos niveles, y que pues pareciera que ese pico de corrección que tuvimos en mayo, junio y julio, pues fue suficiente para sostener el precio y comenzar nuevamente su fase alcista. Y bueno, por último, nada más para terminar en este breve análisis, porque no me voy a meter tan a fondo, pero en este pequeño análisis estamos viendo ahora en esta gráfica, la gráfica que se llama o se conoce como Stock to Flow. Entonces, bueno, esta gráfica lo que nos dice, es bastante popular, ¿no? Y asume que la escasez rige el valor de Bitcoin, ¿no? Entonces, este Stock to Flow básicamente lo que hace es define o se define por la oferta que hay de Bitcoin y el flujo de nueva producción de Bitcoin, es decir, los Bitcoin que se minan. Es básicamente un índice entre la oferta que existe de Bitcoin y qué tanto Bitcoin se está generando con la minería. Entonces, cada ciclo, cada 4 años aproximadamente, se reduce la cantidad de Bitcoin que se mina en cada bloque, cada 10 minutos aproximadamente, a la mitad, ¿no? Se reduce a la mitad. Empezó siendo 50 Bitcoin por bloque, después 25, después 12.5 y ahorita es 6.25. Entonces, cada vez que hay esa reducción, que ya está programada desde el inicio, eventualmente después de unos meses, empieza a tener un efecto en el precio, ¿no? Entonces, este indicador sería muy, muy útil en los últimos ciclos para ver si está muy caro o muy barato, entre comillas, con base en este índice, ¿no? Y entonces, este indicador se usa mucho para intentar predecir el valor futuro de Bitcoin. Ya he hablado de esto en otros videos, pero nada más quería hacer un pequeño repaso, ¿no? El punto aquí es que en lo que vamos de este ciclo alcista que comenzó, propiamente dicho, comenzó en mayo de 2020 cuando se hizo el halving, el halving más reciente, que fue cuando se redujo de 12.5 a 6.25 Bitcoin por bloque minado. El precio empezó a subir, como sabemos, a finales de 2020 y por algún punto, por ahí de febrero, llegó a estar por encima de el valor que se predecía para Bitcoin, es decir, superó ese nivel. Pero después, cuando vino la corrección en mayo, volvió a bajar. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que está más barato, entre comillas, Bitcoin ahorita de lo que sería el precio teórico con base en este indicador. Ahora, lo que hemos visto, por ejemplo, me voy a ir a la historia de este indicador, más o menos, voy a ver si me da 2012, ¿ok? Vemos que cuando está por encima del precio teórico, normalmente eso es anterior a una corrección. Es decir, cuando se supera este indicador, pasa por encima del precio teórico, normalmente es cuando estamos en una fase de burbuja y eventualmente el precio tiene que ajustar teóricamente y regresar a por debajo del precio teórico, ¿no? Y así oscila
¿no? Pero lo que vemos ahorita es que estamos por debajo del precio teórico, que en teoría, de acuerdo a este modelo, el precio teórico actualmente debería ser de 108,000, 109,000 y está en 41,000, ¿no? Ahora, eso no es una regla, ¿no? Básicamente es simplemente una estimación, ¿no? Pero bueno, lo que vimos en el ciclo anterior, en 2017, es que ese precio teórico se rebasó cuando empezábamos ya en una fase burbuja en 2017, en noviembre, más o menos inicios de noviembre, que superó los $5,000 Bitcoin y de ahí se fue hasta 20,000. Entonces, lo que yo entiendo o yo infiero de este indicador es que cuando rebasemos el precio teórico, y o sea que el precio suba por encima de 110,000, 115,000 dólares, es que estamos cerca del final del ciclo alcista de Bitcoin de este periodo, ¿no? De 4 años. No sabemos hasta dónde va a llegar realmente. Podría ser que supere los 100,000, sí, puede que no, pero teóricamente debería hacerlo y en algún punto debería ajustar nuevamente, ¿no? Pero después de ese ajuste, el precio debería de regresar a su precio teórico eventualmente, que es de 110,000 por ahí durante los próximos años, ¿no? 110, 120,000 por ahí, hasta que haya un nuevo halving, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que vemos es que todavía tiene un buen tramo para subir de acuerdo al precio teórico de este indicador que se llama Stock to Flow, como te digo. Entonces, básicamente esa es la información que te quería compartir. Nada más, básicamente lo que estamos viendo aquí es que la información de la cadena nos indica que la perspectiva es bastante positiva para Bitcoin en lo que resta de 2021. No, esto no quiere decir que ya no pueda haber otra corrección de 50%, ¿no? O sea, sí puede ser, todo puede pasar, pero realmente yo pienso que testeamos ya ese piso en los $28,000 en junio, julio, por ahí, de 2021, y fue mucha la demanda de Bitcoin que hubo en esos precios, ¿no? Entonces yo lo veo como un piso en este momento muy fuerte, un muro muy duro, que va a ser bien difícil que toque o que rompa, ¿no? Hacia abajo. Entonces, mi perspectiva aquí es muy alcista. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Como siempre te digo, esto no es ninguna asesoría, ningún consejo de inversión, ¿no? Debes de hacer tu propio análisis, por supuesto. Pero bueno, yo te doy mi perspectiva y bueno, como sabemos, el precio de Bitcoin rige o jala casi todo el mercado cripto, ¿no? Porque es la principal, es la que domina todo, ¿no? Tiene la dominancia. Entonces, si Bitcoin sube, pues todo va a tender a subir también y seguramente vamos a llegar a una fase de burbuja, ¿no? O sea, muy probablemente lleguemos nuevamente a una fase de burbuja. Cuando el NUPL, que te comentaba hace rato, esté muy, muy, muy alto, por encima del 7.5 en esa métrica, pues probablemente estemos cerca del pico, ¿no? Entonces seguimos desde mi punto de vista en una fase en la que deberíamos seguir acumulando y si después tu estrategia es tomar algo de ganancias, bueno, llegará el momento probablemente, ¿no? No sabemos cuál va a ser el pico en este ciclo, todavía no lo sabemos. Yo creo que desde mi punto de vista no hemos llegado a ese pico, o sea, ese máximo histórico actualmente de $64,000, pienso yo que pues, puede romperse en los próximos meses, de acuerdo a todo lo que estamos platicando, ¿no? Y no sabemos a dónde puede llegar. Teóricamente debería superar los $100,000, pero no lo sabemos. Ahora, si supera los $100,000, bueno, entonces estaríamos ya entrando en una fase final del ciclo alcista que podría prolongarse durante varias semanas, incluso meses. No lo sabemos y no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, la estrategia de salida tienes que evaluarla. O sea, si vas a tomar ganancias, yo creo que deberías hacerlo de manera escalonada para no salirte y quedarte viendo cómo el precio se va a 200,000, ¿no? Si es que pasa. No, digo, nadie sabe el futuro, obviamente, pero se vienen meses interesantes, sin duda. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que está pasando. Y bueno, pues dime qué te parece este análisis, si te aporta valor, si te gustaría ver algo más a detalle. Y bueno, con todo gusto lo podemos revisar. Te invito a que te suscribas al canal, le des like si estás viendo esto en YouTube y si estás en el podcast, pues que lo compartas con tus amigos y familiares, que le des una reseña positiva en Apple Podcasts y bueno, que te unas al grupo de Telegram, al grupo de Facebook de Adiós a tu Jefe.
Y bueno, ahí vamos a estar comentando esta información y muchas otras cosas que estamos platicando ahí de inversiones, de negocios online. No nada más de inversiones hablamos, o sea, hablamos de muchas otras cosas relevantes. Y bueno, pues me dio gusto compartir contigo esta información. Espero que te haya resultado útil. Nos estamos viendo muy pronto en una próxima ocasión. Saludos.